Palabra que ha sido transliterada al español, transliterada, y el proceso de transliterar es que una palabra no pertenece originalmente a ese idioma, no pertenece a ese idioma, pero de otro idioma se toma esa palabra de otro idioma, y de ahí como que se le hace algunas adaptaciones, algunas modificaciones para que sea pronunciable en el idioma que la gente habla. Eso es lo que ha pasado con la palabra Mesías. Nuestra palabra Mesías, ¿qué significa la palabra Mesías? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Mesías? Enviado. ¿Qué significa la palabra Mesías? Es ungido, hermanos. La palabra Mesías significa ungido, es el ungido. De esta palabra Mesías, hermano, cuando llegaron los griegos allá a convivir, invadiendo por supuesto a los israelitas, ellos se relacionan con esa palabra, y también los griegos tenían su propia palabra, la palabra griega que es ungido, que la palabra Mesías es hebrea, viene de su original en hebreo, pero en griego es Christos o Cristos. Es Christos o Cristos, dependiendo de la acentuación que lleve. Ese es el término, Cristos. De esa palabra Cristos viene nuestra palabra que es Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros decimos Iglesia de Cristo, aquí se reúne, ¿verdad? Cuando usted va a buscar la Iglesia de Cristo en todos lados, cualquier parte, allá afuera está el rótulo. Aquí se reúne la Iglesia de Cristo, y nosotros decimos, entonces usted le dice, le preguntan, ¿de qué iglesia es usted? Y usted dice, yo soy de la Iglesia de Cristo, y de la Iglesia de Cristo, y hablamos mucho de la Iglesia de Cristo, hermano, y a veces tal vez cometemos el error de hablar tanto de la Iglesia de Cristo y no hablamos tanto de Cristo, ¿verdad? O sea, no hablamos tanto de Cristo, pero nos gusta hablar de la Iglesia de Cristo porque la Iglesia de Cristo somos nosotros, somos los seres humanos, pero al final de cuentas, la iglesia es de Cristo, y esa iglesia del Cristo, porque es eso, la iglesia del Cristo es la iglesia del Cristo. ¿Y qué es el Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido. Entonces, la palabra Christos es el equivalente de la palabra hebrea que significa ungido. ¿Y qué es un ungido? Bueno, entonces de ahí surge pues el concepto de Mesías. Proyéctame la diapositiva, por favor. ¿Ya la tienen? Está en la memoria, y ese es el archivo. Jesús es el Mesías, se la digo. Entonces, cuando hablamos de ungido, hermano, se refiere a un proceso. El ungido es una persona que se le ha derramado aceite en la cabeza, un aceite especial, un aceite selecto, un aceite separado, un aceite que Dios mismo ordenó, y que ese proceso era, hermano, que una persona designada por Dios era la que tomaba el aceite, y ese aceite él la derramaba en la cabeza de la persona, y a ese acto de derramar aceite en la cabeza de la persona que Dios ha elegido, o sea, no se podía derramar aceite, hacer este acto, no se podía hacer este acto a cualquier persona, tenía que ser una persona, la persona que va a derramar el aceite a la otra persona tiene que ser una persona escogida por Dios, y esa persona escogida por Dios tiene que recibir la orden de Dios para hacer esto con otra persona. Y la otra persona que va a recibir este derramamiento de aceite tiene que ser una persona también elegida por Dios. ¿Ok? Entonces, todo este concepto está, hermano, bajo el punto central de que es Dios el que elige. Es Dios el que designa. Es Dios, hermano, el que elige a la persona, nombra a la persona y ordena que se haga ese proceso de derramarle el aceite santo
el aceite santo de la unción. El aceite se llama en Reina Valera el aceite de la santa unción. Y ese aceite era un aceite consagrado. Y ese aceite, hermano, tenía que ser aceite de oliva puro. Tenía que ser, hermano, aceite de aceitunas, como el que se llama hoy el aceite de oliva extra virgen. ¿Y qué significa extra virgen? Es que de la primera prensa, la primera prensada que le hacen a la aceituna, a la oliva, hacen la primera prensada y ahí sale el primer extracto. Ese es el que se supone que es el aceite extra virgen. Y después hacen una segunda prensada y ya extraen más aceite, pero ya no es un aceite extra virgen, ya es un aceite de segundo nivel, de segunda categoría, y así el precio también va. Y de ahí pues está lo que nos venden en los súper, ¿verdad? Que dicen aceite de oliva, que de oliva yo creo que muchas veces tiene solamente la etiqueta, pero el aceite de la santa unción tenía que ser un aceite selecto de primera calidad. Además, se sabe de que, hermano, hay un monte, ¿verdad? Hay un monte en Jerusalén, en Judea. Hay un monte, ¿cómo se llama ese monte ¿monte de qué? De los Olivos. Y ahí en el monte de los Olivos se dice que hay en ese monte, cuando los israelitas conquistaron ese territorio, ellos vieron que era un monte muy fértil y tenía algunas olivas, algunos árboles de oliva. Entonces lo que ellos hicieron fue que tomaron una parte de ese monte para crear un plantío de olivos. Y ese monte de los olivos, hermano, era un monte apartado para el uso de los sacerdotes. Entonces ese monte, hermano, estaba consignado para los sacerdotes y ellos eran los encargados de cuidar ese monte y de cultivar ese monte, porque de ese monte de los olivos extraían y obtenían el aceite de la santa unción. Entonces allá ellos obtenían ese aceite muy preciado, muy único, y cuando Dios les decía, vas a ungir a fulano, entonces el hombre que es designado por Dios para ungir, él tomaba el aceite. Yo estaba buscando unas imágenes, hermano, pero no hay imágenes de este tiempo, no hay imágenes que nos tengan el cuerno, ¿verdad? El cuerno. Porque el cuerno, hermano, mire, el cuerno, originalmente el recipiente era un cuerno. Un cuerno acá, que era un cuerno de carnero, ¿verdad? Entonces yo estaba buscando allá aceite en un cuerno de chivo, y digo, no, mejor le cambio cuerno de chivo, ¿verdad? Porque el cuerno de chivo tiene otra connotación acá, ¿verdad? Entonces mejor le puse cuerno de carnero. Y ¿sabe qué? Entonces no me iba a aparecer ahí un cuerno de chivo ahí. Entonces pensaba, no hay una imagen, por lo menos yo no la encontré, una imagen con una representación de unción con aceite en un cuerno de carnero, porque ese era el recipiente que usaban en ese tiempo, un cuerno de carnero que se usaba como recipiente, con un frasco, y ahí se guardaba el aceite consagrado, el aceite de la santa unción. Entonces cuando el hombre que era designado por Dios para ir a ungir al elegido de Dios, tenía que llevar el aceite en el cuerno del aceite de la santa unción. Va y él hacía este proceso. Derramaba el aceite de la santa unción por orden de Dios, por elección de Dios, para ungir a esa persona. Ok, muy bien, eso ya nos quedó claro. La palabra que nos da la palabra Mesías en español es la siguiente, por favor. Es del hebreo Mashiach. Ya está en el centro, Mashiach. Y es traducido como ungido. ¿Ok? Mashiach, ungido. El término hebreo es el Mashiach, el ungido. Es eso lo que significa la palabra Mesías, el ungido.
La palabra Cristo significa el ungido. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, ya me quedó claro. Es como, ya entendí que Dios elige y Dios manda a que se unja con aceite, y eso significa la palabra ungido. Y ahí termina la historia. Y ya pues nos vamos a nuestra casa, ya terminamos y ya nos vamos todos contentos. Ya entendimos qué significa la palabra Mesías, ¿verdad? Ya vimos la representación y todo eso. Sí, pero la siguiente pregunta es, ¿y por qué y para qué hacían eso? ¿Por qué y para qué hacían eso? Esas son las siguientes preguntas. ¿Por qué? Porque Dios lo había ordenado, había elegido a una persona para que se le ungiera. Y vamos a preguntarnos, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se ungía a una persona? ¿Cuál es el propósito de ungir? ¿Por qué Dios elegía a una persona y ordenaba, ve y unge a esa persona? ¿Para qué? Hermano, ese es el punto importante, ese es el punto especial de la palabra Mesías, de la palabra ungido. El pueblo de Israel, en este tiempo, en estos días, el pueblo de Israel, el moderno Estado de Israel, está una facción del pueblo de Israel, está esperando la venida de su Mesías. Ellos dicen, el Mesías todavía no ha venido, el ungido de Dios no ha venido. Así que el pueblo de Israel está esperando que venga su Mesías, su ungido. Y cuando ellos entiendan, comprendan que hay un hombre que ha llenado los requisitos, dicen ellos, los requisitos que están en la Escritura, ellos van, hermano, ellos van a nombrar a un hombre, un israelita, un judío de raza, de sangre pura, y ellos van a hacer ese acto de ungir a esa persona. Y cuando ellos hagan eso, ellos van a decir, aquí está, ¿qué? Aquí está, ¿qué? El Mashiach, el verdadero el Mesías, el Cristo en griego. Claro que ellos abominan el griego, pero ellos van a decir, aquí está el Mashiach. Este es el verdadero Mashiach. Este es el verdadero ungido de Dios, el que tanto estábamos esperando. Este es. Y bueno, ellos dicen que le van a dar, van a hacer un reino y etcétera, etcétera. Bueno, pero ese no es nuestro tema. Entonces la pregunta es, ¿para qué se ungía a alguien? Y ahora sí vamos a ir a los textos, después de una breve explicación de este concepto del Mashiach. En primer lugar encontramos en Éxodo capítulo 29, 1 al 7 y capítulo 30, versículo 30, encontramos el primer ejemplo de personas que fueron ungidas. En Éxodo 29, 1, y vamos a ir entonces a Éxodo 29, 1, por favor. Estamos bien en la cita bíblica. Éxodo 29, 1 al 7. ¿Ok? ¿Ya lo tiene? Muy bien. Voy a abrir acá también mi Biblia Reina Valera, aunque allá nos van a estar proyectando Reina Valera. Así que yo voy a leerle aquí. Dice, esto es lo que les harás. Es Reina Valera, ¿verdad? Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, vea, y 2 carneros sin defecto, siguiente, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Pero se tenían que lavar. Ellos se tenían que sumergir. Lo que estaban haciendo ahí ellos tenían que sumergir. Un arquetipo, un prototipo del bautismo. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral. Y le ceñirás con el cinto del efod. Sigue. Y pondrás la mitra sobre su cabeza.